Antes de formular un plan terapéutico para la hipofunción vestibular, es necesario considerar algunas variables importantes. Dentro de ellas está el resultado que obtenemos en los exámenes vestibulares, el examen funcional de octavo par. Los resultados y los hallazgos que obtenemos en él son la línea base con respecto a las funciones que nosotros vamos a intervenir posteriormente. No solamente en términos de órganos o estructuras que haya que fortalecer o estimular, sino que también vamos a tener que observar con mucho detalle las compensaciones logradas por el paciente durante la etapa entre producida la lesión vestibular y la llegada a la terapia. Eso es tremendamente importante porque muchas veces juegan en contra con respecto al resultado que nosotros queremos lograr. Y muchas veces, si pasa demasiado tiempo, esa compensación va a ser más difícil poder eliminarla, ¿ya? La idea es que el paciente corrija su patrón postural a una postura con un centro de masa corporal totalmente alineado con respecto a la gravedad. Por otro lado, también es importante considerar dentro de los hallazgos que vamos obteniendo las funciones que están conservadas, ¿ya? Y las funciones que están comprometidas. Un paciente que, por ejemplo, presenta nistagmo, vértigo y desequilibrio, tendré que posteriormente focalizar mi programa a suprimir lo que más complique al paciente. Generalmente es el nistagmo lo que más complica al paciente, puesto que produce nistagmo directamente, produce vértigo. Y eso obviamente a través de ejercicios que posteriormente vamos a analizar se pueden suprimir, ¿ya? También es importante determinar que si un paciente no presenta nistagmo espontáneo, pero sí presenta un desequilibrio bastante importante, nuestro foco de atención será mayoritariamente a través de ejercicios musculoesqueléticos y ejercicios posturales. Eso no quiere decir que voy a dejar de lado la estimulación oculomotora o la estimulación propia para el nistagmo. Lo vamos a utilizar también como una herramienta para poder llegar a través del sistema oculomotor al sistema vestibular central, que es nuestro principal compensador de la lesión vestibular. También hay que considerar en esta etapa previa a la elaboración las expectativas que tiene el paciente con respecto a lo que necesita. Y ahí hay que tener una larga conversación con el paciente. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, son personas jóvenes que han tenido que suspender su actividad laboral o su hobby, su pasatiempo, producto de este problema que lo aqueja. En ese caso, por ejemplo, si es un deportista, obviamente los objetivos y los ejercicios que hagamos tendrán que estar más centrados hacia su actividad. Si es una secretaria que está constantemente trabajando frente a una pantalla, digitando, donde tiene que tener su sistema visual y oculomotor a full, tendremos que centrarnos y focalizarnos principalmente en lo que es estimulación oculomotora. Por lo tanto, las expectativas de lo que el paciente necesita también deben ser consideradas al momento de elaborar un programa terapéutico. Y por último, siempre hay que tener dentro de esta larga conversación previa al establecimiento del plan terapéutico, lograr desmitificar un poco lo que se conoce con respecto a los mareos y al vértigo. Muchas veces los pacientes llegan con una gran angustia porque han escuchado a nivel de la cultura popular que el vértigo es sinónimo de un problema en el cerebro y que conlleva posteriormente la muerte. Por lo tanto, el nivel de angustia que traen muchas veces los pacientes es bastante alto. Y ahí nosotros tenemos que desmitificar, haciendo uso de todas nuestras habilidades comunicativas y de un lenguaje bastante sencillo, el poder explicar el problema que queja el paciente, ¿ya? Porque llegan bastante desinformados, y dejarlo tranquilo de que con los ejercicios que vamos a realizar con la rehabilitación vestibular, el éxito terapéutico es bastante alto, ¿ya? Siempre y cuando se comprometa a realizar sistemáticamente los ejercicios. Así que esta conversación que tenemos con el paciente es bastante importante para poder ir focalizando estos aspectos y además comprometiéndolo al proceso que sigue, que es la terapia directamente.